Buenos días, mis queridos hermanos. Es para nosotros placentero hoy domingo, una vez más reunirnos como iglesia para adorar y exaltar el nombre del Señor. Usted desde allá, nosotros desde aquí, pero como una sola familia. Muy buenos días, querida iglesia. Les invito para que estudiemos juntos la palabra del Señor. Y vamos a leer, pastor, entonces en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me puse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es la experiencia de un hombre. Este hombre que escribió 1 Corintios y muchos otros libros del Nuevo Testamento. Se dice que escribió más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Sí, como tú lo estás pensando, el apóstol Pablo. Hoy estamos celebrando Día de Misiones, día de esas personas que nos hemos apropiado de la tarea que el Señor nos entregó de la Gran Comisión y no nos da temor compartir la palabra. Hoy celebramos con este estudio bíblico. Y quiero empezar contándoles, queridos hermanos, que Pablo, que inicialmente se llamaba Saulo de Tarso, era un hombre muy preparado, era un joven que era hijo de una madre judía, pero su padre era griego. Este hombre entonces había sido estudiado, pues ya que en Tarso, al igual que en Alejandría y al igual que en Atenas, había como una especie de universidad y había sido capacitado allí. Pero cuando tenía 13 años fue mandado a Jerusalén a continuar con sus estudios y es importante que nosotros destaquemos que Tarso era una ciudad próspera, era una ciudad comercial y tenía una fábrica, o era toda ella una fábrica cultural de manufactura donde se trabajaba el pelo de cabra. Interesante este dato para que lo tengamos en cuenta para más adelante. Este hombre llamado Saulo de Tarso tenía excelentes relaciones con toda el Sanedrín, aquellas personas religiosas que hacían parte de la cúpula administrativa religiosa de la ciudad de Jerusalén y por ende de Judea. Había sido capacitado y estudiado a los pies de Gamaliel el Viejo, un hombre muy sabio que se conocía muy bien la ley del Señor. Este hombre entonces tuvo una formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística. Era un joven que había aprendido a trabajar, pero también a hacer muy buenas relaciones, y eso le abría puertas donde quiera que llegara. Así que en este momento quiero invitarles para que estudiemos el tema Un misionero que en tiempo de crisis prosigue a la meta. ¿Y de dónde salió este título? Precisamente de una de las palabras que él ha pronunciado en el libro de Filipenses, que lo vamos a leer a continuación. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La visión misionera que tuvo Pablo fue una visión muy clara. Y vamos a estudiar juntos la palabra, porque partiendo de Romanos 15, 17 al 24, que dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán,
y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que me haya gozado con vosotros. En este pasaje vamos a descubrir, queridos hermanos, algunas características sobresalientes de la visión misionera del apóstol Pablo. Y es que en primer lugar Pablo tenía un objetivo. Ese objetivo, según Gálatas 2:7, pastor, vamos a listarlo y lo vamos a leer. El apóstol entonces fue designado por Dios para que comunicara el mensaje de Jesucristo a los incircuncisos, a los gentiles. Pero Pedro, el otro apóstol, había sido llamado a predicar el evangelio a los de la circuncisión. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de los incircuncisos, como a Pedro el de la circuncisión. Sin duda alguna, muchas personas le predicaron a los gentiles y sin duda alguna muchas personas le predicaron a los judíos. Pero es interesante que Pablo tuvo un plan estratégico, algo muy organizado, un plan estratégico global que fue guiado por el Espíritu Santo. Él lo hacía con convicción. Esta es una de las características más específicas que hizo que el ministerio de Pablo fuera fructífero. Era la pasión y el amor con la que él servía al Señor. Porque ese Saulo que un día persiguió a la iglesia, ese Saulo que se complacía creyendo agradar a Dios, llevando a las personas a la cárcel, ahora nosotros lo encontramos siendo un gran misionero, un hombre de Dios convencido de poder rescatar a muchos gentiles y llevarlos de la mano hacia la fe en el Señor. Aunque él era consciente de su llamamiento a servir al evangelio de otros gentiles, esto no quiere decir que él nunca le hubiera predicado a los judíos. Por el contrario, también aprovechó muchas veces las oportunidades para compartirle a ellos. Y él mismo lo declara en Romanos 1:16 cuando dice: al judío primeramente y también al griego. Porque él sabía que los judíos estaban dentro del pacto que Dios había establecido con ellos y por lo tanto eran dignos de ser tenidos en primer lugar para compartirles el mensaje de salvación. Por lo tanto, cuando Pablo llegaba a una nueva ciudad, lo primero que él hacía era buscar una sinagoga de los judíos y allí empezar a compartir el evangelio de Jesucristo. En segundo lugar, Pablo tenía un propósito, era predicar el evangelio donde Cristo no hubiese sido conocido. Esto nos indica que, así como lo mencionábamos hace un momento, él siempre tuvo en cuenta el respetar donde otros habían sembrado. ¿Para qué? Como lo dice también en su palabra, y Apolo sembró y otro cosechó, ¿cierto? En tercer lugar, él tenía una estrategia, entonces hemos visto que tenía un objetivo, tenía un propósito y ahora tenía una estrategia. Su estrategia tiene que ver con dos puntos. El punto A, evangelizar a las ciudades más influyentes. Dios le indicó esta estrategia y donde quiera que él llegaba, él siempre buscaba como esos lugares claves donde él pudiera comunicar el mensaje de salvación. Porque a propósito, si él hacía como ese centro de operaciones, si él la tenía en cuenta, capacitaba familias, él sabía que con mayor facilidad estas personas se iban a desplazar a los pueblos, a los municipios e inundar así de la palabra del Señor este territorio donde él llegaba. 1 Corintios 3, 6 y 10 dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Así pues, el apóstol fue desde Jerusalén hasta Ilírico. Fue un hombre que aplicó su estrategia y esta estrategia consistía en evangelizar ciudades populosas, ciudades muy concurridas, donde entonces a partir de allí se iba extendiendo el evangelio. Pero como punto B, dentro de su estrategia, él buscaba la manera de ir siendo apoyado
o recomendado o encomendado, como él usa la frase en uno de sus libros. Cuando escribe a los creyentes en Roma, él les dice que deseaba ir a verles en el pasaje anteriormente leído. Pablo consideraba que su visita a Roma podría ser una muy buena escala, porque además de compartir con los creyentes que inicialmente hacía años atrás se habían convertido por su buen testimonio, ahora podían ellos encaminarlo. Y ese encaminarlo hacia España o hacia otros territorios tenía que ver no solo con el hecho de que le dijeran: muy bien, Pablo, ven, vamos a orar por ti, y quizás darle un fuerte abrazo. Ese encaminarlo también representaba el apoyo económico que él aspiraba a tener de los hermanos que habían creído primero. En cuarto lugar, dentro de la visión que tenía Pablo, es que él tenía una actitud misionera. Qué importante, queridos hermanos, es que nosotros siempre tengamos una actitud misionera. Como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Colombiana, somos llamados a ser usados por el Espíritu Santo. ¿Y en qué tenía él esa actitud? En dos cosas. En la primera, él tenía una identificación con la forma de vida de las personas. Primera de Corintios 9, 19 al 23 dice: por lo cual, siendo libre a todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Me he hecho judío a los judíos para ganar judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que todos, de todos modos, salve algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Primeramente, entonces, notamos que su capacidad de identificación era tener en cuenta el estilo de vida de las personas, las situaciones por las que ellos estaban pasando. Él lloraba con el que lloraba, reía con el que reía, y les era propicio con la palabra del Señor. Pero también, en segundo lugar, como punto B, él se identificaba en la comunicación del lenguaje, es decir, el mensaje que él utilizaba era adaptado según el lenguaje del lugar a donde él llegaba. ¿Y a qué me refiero con eso? Hechos 13:10, pastor, vamos a buscarlo. La predicación para él era el principal medio de comunicación del mensaje. Pablo utilizaba siempre adaptándose a su auditorio. Él adaptaba el lenguaje que usaba con los conceptos que utilizaba. No confundía a la gente con cuestiones secundarias, sino que explicaba con claridad y pertenencia el mensaje de Jesucristo. Dice la palabra en Hechos 13:10. Dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Aquí vemos un ejemplo palpable de la pertenencia y el lenguaje apropiado que él utilizaba. Cuando tenía que usar de autoridad o cuando tenía que usar de humildad y sencillez, también lo hacía. En esta oportunidad, la palabra nos habla de una experiencia de Elimas el mago, un hombre que estaba impidiendo que el procónsul Sergio Pablo conociera o recibiera el mensaje de Jesucristo mientras Pablo predicaba. Y es aquí entonces cuando él le habla de una manera directa y fuerte y le dice: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Lo reprendió al espíritu que había en este hombre para que permitiera que el procónsul recibiera el mensaje de salvación. Qué importante es, queridos hermanos, que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que nos use y que podamos tener en cuenta estas 4 características de la visión del apóstol Pablo: tener un objetivo, tener un propósito, tener una identificación, pero también nosotros poder cumplir el plan que Dios nos ha establecido. Les invitamos para que oremos, primero por los misioneros, por sus familias, pero también para que oremos por ti y por mí, pastor, para que podamos cada uno de nosotros en este tiempo de cuarentena aprovechar al máximo la oportunidad de comunicar el mensaje de Cristo.
Oremos al Señor. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, nos apropiamos de esta palabra, así como Pablo definió su misión, su meta, sus objetivos, sus estrategias, y pudo cumplir así el llamado que le hiciste. Gracias, porque ese mismo llamado tú le estás haciendo a nosotros. Y algunos, Señor, de manera integral lo han aceptado, tanto que están con sus familias, lejos del territorio donde nacieron, y están dedicando sus vidas a la ejecución de la gran comisión. Hoy clamamos, Señor, por cada misionero que está en lugares inhóspitos, difíciles, posiblemente donde está la pandemia, donde está la crisis, y ellos enfrentando también el riesgo. Padre, hoy elevamos clamor a ti por cada uno de nuestros hermanos misioneros. Quizás están también con su familia, esposa, esposo e hijos en estos lugares. Tenles por favor el hueco de tu mano protegidos, que el ángel de Jehová campe a su alrededor y les defienda. Señor, que esa palabra tuya que trae sanidad también la traiga a través de los labios de estos siervos misioneros que están en los diferentes lugares o naciones. Clamamos por los que están en medio de los pastunes, por los que están en medio, Señor, de los mismos árabes y de otras naciones donde tu palabra está llegando a través de los misioneros. Provee igualmente el recurso económico. Y gracias, Señor, por tu iglesia, porque hemos entendido que somos los que de manera eficaz podremos hacer posible que el Evangelio llegue a estas personas a través de la oración, a través de llevar tu palabra a otros, pero también a través de la ofrenda misionera que hoy vamos, Señor, a depositar. Gracias, porque tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos, y que cada uno de nosotros nos convirtamos en esos misioneros, en el círculo familiar, en el barrio, compañeros de trabajo, personas, Señor, allegadas, familia extensiva, que tu mano de amor nos cubra al ir a llevar el Evangelio, que podamos utilizar las redes sociales para hacer posible que tu reino se ensanche y llegue a muchos lugares, como está llegando a través de este medio. Bendecimos las personas en otros países, en la misma nación nuestra, departamentos, municipios, Señor, donde este mensaje llega, que la palabra tuya sea haciendo el efecto por el cual tú le enviaste en medio de nosotros. Padre, queremos orar por aquellos amigos y hermanos que todavía posiblemente no han podido entender el propósito tuyo. Quizás se hacen llamar hermanos, pero no se han acercado a ti confiadamente. Y oramos por ellos, para que en este momento tu mano de amor sea extendida a ellos, Señor. Y le pedimos, oh Dios, hasta el Padre, que tu presencia esté en medio de ellos, fortaleciéndoles, ayudándoles y haciéndoles entender la urgente necesidad de acercarse a ti, oh amado Dios. Los bendecimos y declaramos que ellos han recibido la palabra, la recibirán y serán gestores de una labor ardua, que es la de promulgar el Evangelio del Reino y cumplir así con la gran comisión. Te bendecimos y te damos muchas gracias y oramos a ti, oh Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. A propósito, pastor y queridos hermanos, queremos recordar que hay 3 formas de hacer misiones. Una, orando; una, yendo; y otra, ofrendando para las misiones. Así que hoy es una linda oportunidad para que tú puedas sembrar para el reino, para que el reino de Dios se extienda. Y dice la palabra del Señor en Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones sobreabundantes. Así que nosotros somos los primeros en aportar la ofrenda, el diezmo y la ofrenda misionera. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, gracias por este espacio de tiempo, y luego
vamos a dar continuidad a esta nuestra celebración.